Bienvenidos a este nuevo podcast de Hablando y Jugando, donde estaremos jugando un poco de lo que es Kings of Duel, este nuevo juego de la red de High. Pero primero, bueno, vamos a tener un sorteo con gracias a que ya somos parte de la gente de ISPA Pro. También vamos a estar probando lo que son las diversas juegos que tenemos en la plataforma de High. Vamos con lo que es el sorteo primero para que conozcan el sorteo. Es simplemente vamos a dar 100 puntos COD y 100 puntos de High Energy. Para participar en este sorteo simplemente tienes que eh, escribirnos en los comentarios tu nombre de usuario para hacerte llegar esos premios, y también nos puedes mencionar cuántas veces decimos la palabra Kings of Duel. Así que saca tus cuentas y mientras que las mencionamos durante el video, el transcurso de la entrevista, ya saben cómo es la dinámica. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar a lo que es mi invitado de esta noche, que es nada más y nada menos que el creador y fundador de este grandioso juego que es Kings of Duel. Así que bueno, le damos la bienvenida y aquí se los dejo. Bueno, mi nombre es José, me conocen en las redes en High como Lavino, soy el creador del juego. Desde pequeño siempre me gustaron los juegos de cartas, especialmente Yu-Gi-Oh! Por eso King of Duels está pensado para que tenga ese tipo de mecánica. Sí, es que bueno, Kings of Duel la verdad vi que tiene bastante influencia, y bueno, eso se ve a veces mucho porque a ti te gusta ese juego, ¿verdad? Tiene mucha Claro, influencia con lo que es el Yu-Gi-Oh! Bueno, nosotros aquí, claro. por lo menos en mi canal, hemos visto lo que es el juego más que todo de Ghost Ushie. Yo no he jugado Yu-Gi-Oh!, pero yo lo comparo un poco con Ghost Ushie porque, o sea, es la jugabilidad que tiene. Y también, bueno, un poco Splinterland, aunque Splinterland no tiene esa jugabilidad que tiene para poder uno mover las cartas dentro del juego, pues, y empezar a jugar con eso. Y eso es lo que me encantó de tu juego, la verdad que sí. Claro. Sí, acá literalmente tendrías el juego. Hay tres tipos de cartas, luego se van a agregar más cartas, pero principalmente están, como deciste, las cartas de runa, que son cartas que tú tienes que jugar por ahora en tu turno. Luego van a haber otras cartas que se llaman Quick Play, que van a ser, las puedes jugar las runas en el turno rival. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora en lo que hay. Las runas son cartas que sí o sí tendrías que jugar en tu turno y no se juegan de forma automática. Tipo, las cartas te dicen, no sé, selecciona un campeón en el campo y tú tienes que seleccionar cualquiera, sea el rival o sea tuyo. O sea, tú tienes que saber armar la jugada en base a tu habilidad. No es que tú activas una carta y la carta se activa de forma automática, no. O sea, por lo general las cartas dicen algo. Hay unas que son cartas que se activan y se queman de una vez, pero son pocas. La gran mayoría requieren otro tipo de acción, tipo, selecciona esta carta, no sé, descarta esta carta, hace esto, destruye esta, roba una carta, hace esto. Entonces, como que las runas son como cartas, el juego le llaman tácticas, que como para ayudarte a ganar el duelo. Luego tienen las ambush, que son como cartas trampas, que esas generalmente se activan en el turno rival, que serían como para joder a tu rival, por decirlo así. Y bueno, y luego tienes los campeones, que tienes dos tipos de campeones, y tienes los que se llaman héroes, que son campeones que poseen habilidades, es decir, poseen efectos. Y luego tienes criaturas, que son campeones que no poseen habilidades, solamente ataque, defensa y no más que eso. Claro, Pero bueno, sí, sí, es que bueno, en yo vi base a eso, que lo bueno es que tienen así habilidades y todo eso. De hecho, bueno, claro, para entrar un poco más en contexto y la gente vaya entendiendo un poco más, vamos a echar una partida. Y bueno, mándame la invitación para que juguemos y nos vas hablando también de todo este proyecto que tú tienes. La verdad es que vale, a mí me gustó bastante, y vamos ahora a jugar, porque esto es jugando y hablando. Entonces, vale. le recordamos a la gente que los que quieran participar en el sorteo simplemente tienen que escribir su nombre de usuario de High y ver cuántas veces nosotros hablando acá, decimos la palabra Kings of Duel. Así que vayan contando ustedes eso y colóquenlo en los comentarios. Entonces, bueno, seguimos con Vale. Lavino. Y bueno, aquí ya estamos en la partida. Esto es lo que es Kings of Duel. Este es el tablero. El tablero. Háblanos un poco de este tablero. ¿Quién lo diseñó? ¿Cómo está hecho? ¿Cómo es? Bueno, el tablero en sí posee 6 espacios, eh, de los cuales 3 son para colocar campeones y 3 para colocar runas o ambos. A su vez, del lado derecho vas a tener un número, que ese sería como tu mazo, cuántas cartas te quedan, y del lado izquierdo Ah, vas a tener como que un agujero azul claro, que esas serían las cartas de tu extra deck. Ahí irían las cartas que no van en tu deck. Hay un tipo de cartas, ahorita te voy a mostrar cuáles son las cartas que no van en el deck, sino que van en el extra deck. Son cartas especiales. ok. Luego tienen los agujeros negros, que son como los cementerios. Las Los que cartas están que se aquí, ajá. destruyen van a Ah, los ok. cementerios. Ujú. Bueno, para empezar,
el juego inicialmente solamente puedes jugar un solo campeón por turno. Ejemplo, yo coloqué ese. Solamente se puede jugar un solo campeón por turno. Es muy importante. Pero luego tú puedes hacer invocaciones especiales Claro, es y en base a dependiendo esas de las invocaciones, habilidades, la claro, habilidad que tenga hay- la carta. Ujú. exactamente. En base a eso puedes hacer más convocaciones y armar jugadas mucho más complejas. Pero Sí, bueno, cuando es tu turno, uno puede jugar las runas, las ambos y los campeones, pero los campeones una sola vez. Pero las runas sí puedes activarla mientras puedas, las puedes activar. Las cartas runas, que serían como las cartas rosaditas. las cartas. Ah, ok, sí, estas rosaditas que tú hablas acá. Ok, estas son las runas que se pueden colocar ahí abajo. Y estas son los campeones acá. Entonces, bueno, nosotros normalmente, bueno, se despliega un solo campeón, pero bueno, dependiendo de la habilidad, por eso hay veces que ver lo que dice la habilidad de la carta para ver si la podemos utilizar de forma especial. Entonces, bueno, vamos Claro. acá, le damos para atacar. Y la verdad es que lo que me atrae de este juego es esto, que nosotros podemos jugar con la carta, pues en sí, o sea, la podemos utilizar, no es solamente lanzarla como por lanzarla, sino que la Eh, podemos usar. Entonces, bueno, claro. Bueno, yo te voy a usar una carta ambus ok. para que veas qué hacen las cartas ambus. Eso Bueno, sería como una carta trampa. sí, ya yo las vi. La ¿Sí? ¿Ya las verdad es viste? que sí, sí, son bastante útiles y bueno, por Claro, eso las es cartas que, trampas te pueden hacer perder un duelo. Si te comes una carta trampa muy fuerte, te puede hacer perder un duelo. claro, Eh, ¿Qué te iba a decir? de hecho, bueno, vamos a Eh, atacarte para ver qué es lo que hace el efecto de esa carta. bueno, esta carta. No, no te la voy a activar, no te la voy a activar todavía. Ok. No Y, te la voy a activar todavía. Pero bueno, las cartas ambu siempre van boca abajo y tu rival no sabe qué carta es esa que tienes boca abajo. O sea, es una carta que tu rival no sabe si es una trampa o no es una trampa. claro, exactamente. Y bueno, a menos que tú la actives, ya se voltean y se ponen boca arriba. Claro, Los claro. puedes ver. Pero es algo que en sí en este juego que, bueno, queda como que algo de incertidumbre al rival, porque la verdad es Claro. que, o sea, y es saber jugar con eso, porque tú puedes, o puedes, a veces yo las he colocado así, coloco una carta que por lo menos de esta, que cuando tengo los tres ninjas, ella se activa, entonces yo la pongo así boca abajo y mi rival va a pensar que tengo una carta trampa, mientras que no hace ese efecto, Claro, pues. Entonces es exactamente. algo con lo que Ahí, se puede jugar ahí en te ese pasé el caso. turno. Ahí te pasé el turno como para que invoques a otro campeón y si quieres atacas. Es que no he querido invocar así otro campeón fuerte porque estoy guardando unas cartas aquí que tengo para ver si las puedo invocar mejor. Vale. Porque prefiero eso, pues. Tratar de invocar mejor, pues. No, bueno, me equivoqué, pero bueno. Igual, Y por lo menos así yo la coloqué ahí en defensa. No la puedo acomodar ya, ¿va? No. hasta el siguiente Hasta turno. el Tú siguiente solamente puedes, turno. claro, tú solamente puedes cambiar la posición de batalla una vez por turno. Ok. Bueno, no importa, me equivoqué No, y igual no te hagas problema. Mira, te voy a mostrar, o sea, para que veas todo lo que se puede hacer en el juego. es que Mira, voy a colocar esta carta. Con esta carta ok. robo una carta. Me volvió a salir, la voy a volver a usar. Mira, me volvió a salir, o sea, estoy de suerte, me salió varias veces. Bueno, en base a esto voy a jugar Bueno, esta carta. Invoca, llenaste tu esta mazo carta de sí. cartas. Esta carta se invoca especialmente si tú posees campeones y yo no. Voy a invocar a Exactamente. esta. Con esta carta es un buscador. Este buscador me va a permitir buscar a miedo de un campeón que se llama Miedo de mi Dex. Este Miedo lo puedo invocar especialmente si yo poseo otro Dream Devourer. Y aquí viene lo especial. ¿Te acuerdas que te hablé del Extra Dex? Bueno, acá voy a Sí. invocar a Hypnos. Hypnos es como una fusión de los Dream Devourer que me Ajá. permite destruir un campeón rival y a su vez revivir. Es que eso es Entonces, lo que quería hacer ahorita. Entonces, acá yo te voy a destruir un campeón rival. Ajá. Ay, no, la chorrié. No, no, o sea, jugué mal, jugué mal, jugué mal, jugué mal. Igual no importa, no, no importa, no importa, no importa. Ok. Pero bueno, voy a invocar esta, invoco esta. No, no, jugué malísimo, pero no importa, ya está. Bueno, por lo menos me da chance. Epa, y esta carta es del nuevo mazo, ¿no? Esta carta que Sí, acabas de sacar la Esparta. sí, esa carta aumenta 700 por cada campeón en tu campo, en tu En el tablero. campo. O sea, si tienes los No, tres no, en tu campeones, tablero, en tu tablero. O sea, máximo puedes aumentar 2100 como máximo, teniendo los tres. los tres, exactamente. No, es poderosa. Muy, muy poderosa. Bueno, ahora me toca a mí. Entonces, como tú tienes eso,
Bueno, eso era lo que yo estaba tratando de hacer ahorita. ¿Ves? Lo que tú mismo hiciste era lo que iba yo a hacer. ¿Tú tienes al negrito, al miedo, a miedo de Bowser? No, no lo tengo. Ah, entonces no vas a poder invocarlo. Sí, porque ese negrito que hace se puede Lo puedes invocar. invocar. Yo lo tenía y lo vendí. Esa fue la carta que me salió. Esa es la carta más importante de este deck. O Sí, sea, vendiste la carta más importante. Porque fíjate, esta carta se invoca gratis por ok. tener otra. Ahí, mira, tuvieras bueno, cuando tú invocaste a la chica que se llama Discordia, Ajá. a Discordia, tú generalmente buscas a Miedo, que sería el negrito. Y con ese lo puedes invocar especialmente Ok. gratis, por decirlo así. Pero bueno. Ya voy a apagar la cámara un momentito. Ok. Ya voy a parar. Cámara un momentico nada más. Ok. Bueno, ahí ya gané. Sí, sí, es que... Bueno, como pudieron darse cuenta, teníamos problemas de conexión y entonces, pero no quería irme sin antes preguntarle a Lavino ¿qué le recomiendas tú a las personas que quieren empezar o iniciar en Kings of Duel? Bueno, para iniciar en COD, principalmente necesitarías una cuenta en Hive. Y no más que eso. Luego, si quieres comenzar de una mejor manera, ya que el juego es free to play, pero si quieres como empezar mejor, ya que las cartas básicas que te da el juego para jugar free to play son más o menos básicas Vas. y quizás no vas a progresar tan rápido como si compraras los packs iniciales. Que para mí esa sería la mejor inversión, comprar los dos packs iniciales o uno solo, cada uno tiene un valor de $10. eh, y eso sí te va a ayudar bastante, muchísimo. Sí, Cada deck inicial tiene 20 cartas predeterminadas, o sea, no depende del azar. Y te otorgan 200 DP, que será como tu poder de minado, que es como lo más importante en el juego. A nivel de ganancia, sería como lo más importante. sí, de jugabilidad Y también. no más que eso, o sea, la mejor inversión sería comprar ambos decks iniciales. Si te gusta este tipo de contenido, síguenos. Dale al botón me gusta y comparte. Hasta la próxima.